Mucha Shalom. Hoy les traigo el estudio acerca del cuarto sello, que habla de un jinete verdoso. Cuando se abre en Apocalipsis capítulo 6, dice: se abrió el cuarto sello y se presentó un caballo verdoso. En algunas otras traducciones aparece como amarillo y dice que el que lo montaba se llamaba Muerte. Por eso nos indica un color verdoso o amarillo, que es como el de un cuerpo en descomposición, porque el mismo caballo se llama Muerte. Y lo seguía detrás el Hades, que es el lugar de los muertos. Y se le dio permiso para exterminar la cuarta parte de los habitantes de la tierra por medio de la espada, del hambre, de las pestes y de las fieras de la tierra, que en otra traducción dice de los animales salvajes, son las fieras de la tierra. O sea, dice por pestes, por espada, por hambre, y la fiera de la tierra es consumida la cuarta parte de los habitantes de la tierra. Eso representa el jinete que sale cuando se abre el cuarto sello del Apocalipsis. Si escudriñamos bien acerca de lo que dice y viendo lo que sucedió en la historia, investigando un poco también, sabemos que hubo algunas pandemias en los siglos anteriores, además del siglo XX, que es desde 1900 hasta ahora, como la peste de Justiniano, que fue en la época del Imperio Romano, la peste negra, la viruela, que se llevaron muchísimas vidas, pero aún así no llegó a ser la cuarta parte de la población de ese momento. Buscando datos acerca de cuántas personas vivían en esa época y cuántas vidas se llevó esas pandemias. Y paso a decir, en la peste de Justiniano del Imperio Romano habitaban alrededor de 350 millones de personas en ese momento, y esa peste aproximadamente se llevó la vida de 50 millones de personas, que fue en el año 500 aproximadamente, y que no llegó a ser una cuarta parte de la población de ese momento. En 1340 a 1350 fue lo de la peste negra, que vivían alrededor de 500 millones, y no hay un número exacto de la mortalidad que hubo de víctimas, pero sí de alrededor de 80 millones a 200, puede ser 100, 120, no hay una exactitud acerca de las víctimas que hubieron durante esa peste. Igual dice que en el cuarto sello, cuando se abre, es terminada la cuarta parte de la población de la tierra por espada, hambre, pestes y las fieras de la tierra. Y en ese caso sería solo por la pandemia. No hubo una gran hambruna tan significativa que se haya llevado tanta cantidad de personas como la pandemia de la peste negra, o que juntamente con esa peste se haya muerto la cuarta parte de la población de la tierra. Como dice, tampoco hubo en los datos una mortalidad de tal magnitud tan grande por no solo una peste, solo por peste, sino por hambre también, y por la espada, que son conflictos, y la fiera de la tierra. O sea, por esas 4 plagas. En ese momento no hubo una gran hambruna que se llevara tantas vidas o conflictos tan grandes, sino solo esa pandemia. Después sí, hambre y conflictos como lo hubo siempre, pero nada relevante
a gran escala, que sea tan significativo, digamos. Y por eso se sabe que en esos tiempos en donde hubo otras pandemias que fueron bastante mortales, de una gran mortalidad, no sucedió que se consumiera la cuarta parte de la población de ese momento por esas 4 plagas, que es peste, hambre, espadas y las fieras de la tierra o animales salvajes. Es algo que aún no se ha cumplido, que está próximo por cumplirse. Y de eso es lo que habla el cuarto sello de Apocalipsis capítulo 6. Y a partir del siglo XX, que sería desde el año 1900, la población aumentó de 1.000 millones que había en el año 1700 a 1800. Pasó a ser a partir del siglo XX, que es del 1900, a 2.000 millones de habitantes. Y durante ese siglo, del siglo anterior, por viruela murieron aproximadamente 300 millones de personas, y por el año 1914 a 1919, durante la Primera Guerra Mundial, por la gripe española, también otra pandemia, fallecieron entre 50 y 100 millones. Pero durante ese tiempo, desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda, en vez de disminuir, aumentó la población de 2.000 millones, que cuando empezó el año 1900, que sería el siglo XX, para el año 1940 habían 2.300 millones de habitantes. A pesar de la pandemia que hubo de la viruela, o la gran mortandad registrada durante el siglo XX, que sería a partir del 1900, y de la gripe española y de la Primera Guerra Mundial, que murieron alrededor de 50 y 100 millones de personas, la población de 2.000 millones que era durante el 1900 al año 1940, se incrementó a 2.300 millones. No disminuyó, sino que aumentó. Es decir, que por esa pandemia o esas guerras no afectó a la cuarta parte de la población del mundo, porque se registra aún un aumento de la población durante el siglo XX, que sería desde el 1900, que era de 2.000 millones, a 2.300 millones durante el año 1940, que sería durante la Segunda Guerra Mundial cuando comenzó. Y ya para el año 1987 habían 5.000 millones de habitantes, y así fue incrementando desde el año 1900, que eran 2.000 millones, a cerca del año 1990, que fue hace unas pocas décadas, unos 30 años serían más o menos. Aumentó a 5.000 millones, y después del 2000 superó esa cifra de 5.000 millones hasta llegar a la actualidad a 7.000 millones, 7.900 millones, cerca de 8.000 millones. A pesar de la viruela, de la gripe española y de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la población aumentó de 2.000 millones, que era en 1900, a cerca de 8.000 millones en la actualidad. Y entonces no afectó a la cuarta parte de la población del mundo. Lo que fueron las guerras y las pestes que hubieron, como está escrito en el cuarto sello, que afectaría a la cuarta parte de la población de la tierra por la espada, el hambre, la peste y la fiera de la tierra.
y durante las otras pandemias que hubieron, cuando había menos habitantes, tampoco llegó a ser la cuarta parte de la población de ese momento, y no fue tampoco por peste más las otras plagas que son hambre, espadas, que serían conflictos, y por las fieras de la tierra. Por eso se sabe que eso es lo que aún está por acontecer. Y si traigo todos estos datos es como para los que aún dudan de que esto está escrito como profecía para los últimos días que ya estamos viviendo, y aún está por acontecer todo lo que está en el cuarto sello, como en el tercero, que habla de una gran hambruna, que el salario diario de un trabajador valdrá 1 kilo de trigo, como expliqué en otros videos, que es el jinete del caballo negro que tiene una balanza en la mano, y que habla de que se le dio autoridad o permiso para exterminar a 1/4 de la población del mundo por hambre, por peste, por espada, que son conflictos, guerras o asesinatos, y las fieras de la tierra. Por esas 4 plagas que se exterminará la 1/4 de la población del mundo. Pero por eso en la estadística o en la historia dice que hubieron algunas pandemias que fueron de una mortandad muy alta, pero que no llegó a afectar la 1/4 de la población del mundo, y tampoco fue por eso y por hambre y por espada, como dice y está escrito. Eso es lo que aún está por acontecer. Y por si a alguno no le queda claro, igual es tiempo de darse cuenta por la misma palabra que lo que estamos viviendo son los últimos días, porque todo eso lo que acontecería en la última generación, que no pasaría hasta ver todo eso cumplirse, como dice en Mateo 24, cuando el Mesías dio las señales antes del fin, que habla de que habrá peste, hambres, guerras y conflictos en diferentes partes del mundo, y todo eso fue incrementando, y una generación para el Creador son de 70 a 80 años, y hace ya unos años que venimos viviendo varios conflictos y el hambre en diferentes partes del mundo, como pestes y pandemias, aún más que antes, igual que los terremotos y todo, como nunca en la historia se vio. Y por eso cuando traigo los datos de lo que está en la historia sobre las pandemias, habla sobre eso, pero cuando había una pandemia no había hambre en distintas partes del mundo y no había una guerra mundial, o quizás durante la Primera Guerra Mundial, cuando fue la gripe española, puede ser, pero no había hambres y en diferentes partes como lo hay ahora, o terremotos en todo el mundo, que todo eso fue en incremento, y estamos viviendo lo que nunca en la historia se vivió. Y los que entendemos de lo profético que está escrito en la palabra, sabemos y entendemos que estamos viviendo esos últimos días, que todo eso es lo que se debería cumplir antes del fin, del juicio y de la venida del Mesías, que sería esa última generación que viva todo eso. La estamos viviendo por todo lo que está aconteciendo, porque fue en incremento el hambre en diferentes partes del mundo, los terremotos, las pestes y pandemias. Por eso ahora voy a hablar sobre eso, que desde el año 1900, que sería el siglo XX, hasta ahora el siglo XXI, que es después del 2000, hubieron muchas más pandemias que antes, como también dije que desde el año 2000 aumentaron mucho más, como nunca en la historia de los terremotos, que lo había dicho en otro video, y también el hambre, que si bien siempre hubo, y una gran hambruna significativa durante la Guerra Mundial o en unas épocas específicas, pero en un territorio o en un lugar, no en distintas partes del mundo como se está viviendo ahora. Y esto aún no es nada, porque como dice en el tercer sello, que habla de una gran hambruna en la que 1 kilo de trigo valdrá el salario de un trabajador
que gana en un día. El salario diario de un trabajador en un día valdrá lo que es un kilo de trigo. Habla de una gran hambruna y todo lo que estamos viendo cerca del conflicto entre Rusia y Ucrania, que está afectando lo que es el trigo, tampoco es casualidad, además de todo lo que se está cumpliendo. Y nos encaminamos a lo que está escrito en el tercer sello, que habla de esa gran hambruna, y luego del cuarto sello, que por la espada, el hambre, las pestes y las fieras de la tierra, o sea, animales salvajes, será exterminada la cuarta parte de la población del mundo, porque eso, como traje y di los datos sobre lo que está en la historia, nunca antes pasó y se está viviendo como antes no se vivió, que haya hambre y pestes y mucho más terremotos en distintas partes del mundo, como nunca antes pasó. Y ya con lo que está en la historia, digamos, esos datos que tengo, que son desde el año 1900, que sería el siglo XX, hasta ahora el siglo XXI, que es el año 2000, hubieron muchas más pandemias de lo que hubieron en toda la historia, porque las más significativas son las que dije, la peste negra o de la época del Imperio Romano, pero era una cada 100 años. Y durante el siglo XX, que sería desde el año 1900 hasta ahora, hubieron por lo menos 4 o 5 pandemias significativas, o más, pero de las más notorias pueden ser lo de la viruela, que fue durante el siglo XX, la gripe española en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, y recientemente coronavirus y otras variantes como Omicron y otras que están surgiendo ahora, que se habla de la viruela del mono y que probablemente también se haga pandemia, y como otras más que pueden salir, digamos el VIH, que también fue en el año 1980. Todo eso durante estos últimos años, desde el 1900 que estoy diciendo nada más, contamos la gripe española, la viruela, el VIH, coronavirus recientemente, esas de las más significativas que se llevaron muchas vidas. Por el HIV aproximadamente 35 millones de personas murieron desde que surgió. Por la gripe española fueron entre 50 y 100 millones, había dicho antes. Por la viruela alrededor de 300 millones de personas, mucho más. Pero bueno, en todo este tiempo del siglo XX, como dije, que es desde el año 1900 hasta ahora, hasta el año 2000, que sería el siglo XX, después del 2000 es el siglo XXI, pero durante el año 1900 hasta el 2000, que es el siglo XX, fue aumentando la población, a pesar de todas esas pandemias, como la de la viruela, que se llevó muchas vidas, o la gripe española. Pero hubieron esas pandemias que fueron significativas y después otras, muchas más, que fueron surgiendo y saliendo también, más que nunca en la historia, como ahora también mismo estamos viviendo. Está la gripe aviar también, que es el SARS, el sarampión y muchas otras más, la gripe porcina y muchas otras pandemias que también surgieron, pero con no una tasa de mortalidad tan alta. Las que más vidas se llevaron fueron, bueno, el VIH, viruela, gripe española, coronavirus, digamos de las más significativas durante el siglo XX y siglo XXI, pero fueron muchas, contando esas, como las demás del SARS, la gripe porcina y las variantes que hay ahora, y todas esas solo en estos últimos 100 años aproximadamente, desde el año 1900 hasta ahora. Así que podemos ver que hubo un incremento en eso, de que hayan surgido mucha más pandemia en los últimos años, porque estamos viendo esa última generación como está escrita
en las profecías que no pasaría todo lo que está escrito, que es en Mateo 24, que habla acerca de las señales que habría, terremotos, peste, hambres en distintos lugares, muchos falsos profetas que engañarán a muchísimas personas. Todas esas son las advertencias o lo que el Mesías dijo que pasaría antes de su venida y del fin, y que no pasaría esa generación hasta que todo eso acontezca. Entonces todo eso es lo que se está viendo y que fue en incremento, tanto las pandemias como el hambre en distintas partes del mundo, los terremotos y todo eso como nunca antes se vivió. Y ahora lo que está por cumplirse, por eso en los otros estudios que hice acerca del primer sello, que es el jinete blanco, que habla del engaño, y del próximo antimesía que está por manifestarse, que es aquel ser que recibe trono y autoridad del maligno, junto con un poder que es su sistema, ese reino que dominará sobre la tierra hasta que venga su fin. Representa el primer sello, y el segundo que habla sobre la paz que es quitada en la tierra, que creo que ya está actuando, y el tercero de una gran hambruna como no se vivió en la historia, porque en los últimos días también habla de que habrá una gran angustia en la tierra como nunca hubo y no habrá más, que es cuando se manifieste el reino del antimesías imponiéndose sobre todo el mundo y con la marca y bueno, todo eso. Pero lo que está por cumplirse aún, que no se cumplió, pero estamos encaminándonos a eso, es sobre el tercer sello, que habla de una gran hambruna, que el salario diario de un trabajador valdrá 1 kilo de trigo. Y el cuarto sello, que es el que estoy hablando ahora, que se le dio permiso para exterminar a la cuarta parte de la población del mundo por hambre, peste, espada y por los animales salvajes de la tierra. Y que el caballo es verdoso, amarillo, como se lo describe, así como un cuerpo muerto en descomposición, porque dice que se lo llama muerte al caballo verdoso, y el que lo sigue es el Hades, que es el lugar de los muertos. Y eso aún no se cumplió y está verificado en lo que sucedió en la historia. Por eso es que traigo los datos esos para hablar de las pandemias que hubieron más significativas, que se llevaron muchas vidas, y comparando con la población que había en ese momento, pero que no fue la cuarta parte de la población del mundo que murió, y tampoco fue no solo por las pandemias que hubieron, sino también por otras plagas como las que están escritas que sucederá, que será por hambre, por espada, que son conflictos o guerras, y por los animales salvajes de la tierra, además de las pestes. Todo eso, esas 4 plagas, son las que van a exterminar la cuarta parte de la población del mundo. Es más, como dije, a partir del siglo XX, en vez de disminuir a pesar de las guerras mundiales que hubieron y de algunas pandemias también que se llevaron muchas vidas, la población incrementó de 2.000 millones que había en el año 1900 a 8.000 millones en la actualidad. Durante el siglo XX hasta ahora que estamos en el siglo XXI, de 2.000 millones pasó a 8.000 millones. Como nunca en la historia se registró un incremento tan grande de la población. Y bueno, eso también está escrito, de que el Creador, el Eterno, iba a multiplicar a su pueblo, y muchos de los que están dispersos en toda la tierra son parte de su pueblo. Por eso también, que no se podrían contar, así como la arena del mar, dice en la palabra. Y eso es parte de otra profecía también. Y que en los últimos días volvería a juntar a su pueblo. Esa es una señal más de las que se está cumpliendo y que se cumpliría antes del fin. Por eso sabemos que vivimos los últimos días, por todas esas señales, por lo que está aconteciendo todo, y que somos esa última generación.
y lo que está a punto de cumplirse son esos sellos que hablan acerca de una gran hambruna y de un gran exterminio de la población. La cuarta parte de hoy en día, que son 8.000 millones, sería aproximadamente 2.000 millones. Es mucho, muchísimas personas, aunque no suena agradable escucharlo, pero es lo que acontecerá porque son juicios que están determinados de todo lo que está escrito en Apocalipsis y las señales que habrán antes del juicio y de la venida del Mesías. Creo que es necesario que todo eso acontezca como una purificación de la tierra, porque ya colmó el vaso de transgredir lo que le agrada al Eterno en su palabra, de transgredir sus instrucciones, lo que estableció. Porque el ser humano, las personas se regocijan solo en hacer el mal, y en los últimos días dice la palabra que el injusto seguirá siendo injusto, pero el entendido entenderá. Y estamos entendiendo los que tenemos la palabra como luz en nuestro camino, de que todo lo que estamos viviendo no se vivió antes como se vive ahora, y que toda profecía se está cumpliendo así tal cual como está escrita, y que son todas señales antes de su venida, la venida del Mesías. También como está escrito que habrá conflictos, guerras, rumores de guerra y todo lo demás que está escrito. Habla de que Israel, que es la tierra que escogió el Creador, donde habita una parte de su pueblo, que es la casa de Judá, que son los judíos, que reconocerán al Mesías, porque hay muchos que ahora no lo hacen en los últimos días, cuando sea rodeada de muchos ejércitos, porque el mismo Eterno llevará a muchas naciones en contra de Israel para manifestar su poder, que en ese día parte del monte de los olivos se partirá en dos, habrá un gran terremoto como nunca hubo en la tierra y no habrá más, y todos conocerán el poder del Creador, del Eterno, los que no lo reconocen, y su mismo pueblo, parte de su pueblo, que son la casa de Judá, y reunirá a todos los dispersos de la tierra, que son los dispersos de Israel, que es la otra parte de su pueblo, porque ahora están divididos en dos naciones, pero volverán a ser una. Por eso el Mesías dijo que vino a buscar las ovejas perdidas de Israel, que es su pueblo, y no a establecer una iglesia como muchos creen, como un lugar físico. Por eso, por la palabra misma que nos dice, somos templo del Eterno, y entendemos que somos parte de un pueblo, no de una congregación como una denominación física que enseñan las iglesias o las religiones. Entendemos y sabemos que somos parte de un pueblo, que somos templo del Espíritu del Eterno, que Él habita, con quien Él quiere tener misericordia. Busca a los que son humildes de espíritu. Y bueno, entonces los que enseñan la justicia, dice en Daniel 12, que resplandecerán por la eternidad. Y todo eso se cumplirá, se terminará de cumplir lo que queda por cumplirse, que ya no es prácticamente nada, porque se está cumpliendo todo durante los últimos días, que habrá una gran angustia en la tierra como nunca hubo, cuando se manifieste el antimesías con todo su poder, persiguiendo hasta la muerte al pueblo del Eterno, pero que muchos vencerán por no negar su fe, así sea dando su vida y no recibir su marca, la marca del antimesías de su sistema, y recibirán la vida eterna y serán reunidos con el Mesías cuando venga a juzgar a la tierra y recompensar a sus siervos, los que proclamaron su palabra y vivieron conforme a la voluntad del Eterno. Bueno, eso es lo que quería hablar sobre el cuarto sello, que está por cumplirse y será muy terrible, pero también hay una recompensa muy grande de parte del Creador cuando venga el Mesías a reunir a su pueblo, que es el momento en el que nos reunimos para la vida eterna. Y bueno, espero que les sirva esto.
hay que perseverar hasta el fin para ser salvo. Como dice Mateo 24, el que persevere hasta el fin será salvo, y es armándonos de la coraza de la fe y del amor y permanecer firme en el camino que es Yahshua HaMashiach, la palabra manifestada en carne del Eterno, viviéndola, y Él es el camino, la verdad y la vida, y el que conoce la verdad será libre, dice, y su pueblo será libre de todo el yugo de las naciones, del opresor. Así que bueno, espero que le haya servido. Shalom.